Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en una cápsula más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema El avionazo de Carlos Madrazo. El 7 de diciembre de 1964, el presidente Gustavo Díaz Ordaz designó al licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, como una especie de premio de consolación al no haberle otorgado la jefatura del departamento del Distrito Federal, o lo que era comúnmente conocido como regencia. Esto por súplica u orden de Miguel Alemán, quien le anticipó a Gustavo Díaz Ordaz que si Carlos Madrazo llegaba a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, le iba a echar a perder sus negocios al empresario veracruzano. Además de que Gustavo Díaz Ordaz eligió a Madrazo como presidente del PRI para calmar los ímpetus del sector juvenil del partido. Pues hay que recordar que Díaz Ordaz detestaba a los jóvenes y ya lo había demostrado un año antes con el movimiento estudiantil de 1968 y la sangrienta represión de que dicho movimiento popular fue objeto. Carlos Madrazo acepta a regañadientes la presidencia nacional del PRI, esto por consejo de su esposa, doña Graciela Pintado Jiménez, quien le dice que un cargo político es un cargo político y desde él podría poner toda su experiencia y toda su sabiduría política. Carlos Madrazo acepta y una de las primeras cosas que hace al ponerse al frente del PRI es tratar de democratizar al partido, es decir, que los próximos presidentes de la República, así como los gobernantes y todos los aspirantes o suspirantes a algún cargo de elección popular, no sean electos por el dedo del presidente en turno, sino que sean electos mediante una elección interna, valga la redundancia, efectuada entre todos los militantes priistas. Esto es del desagrado total del presidente Gustavo Díaz Ordaz y de su secretario de Gobernación, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, quienes chocaron con la ideología de Madrazo, ya que Gustavo Díaz Ordaz no podría darse el lujo de elegir a su sucesor y Luis Echeverría no se podría dar el lujo de ser el sucesor de Díaz Ordaz en la presidencia si Carlos Madrazo llevaba a cabo su política democratizadora. Eso sin tomar en cuenta que Carlos Madrazo se había ganado la antipatía, la enemistad y el desprecio de el ala más conservadora del PRI, el ala derecha del PRI, de la cual habían emergido los presidentes de la República a partir de 1940, iniciando con Manuel Ávila Camacho, con quien, dicho sea de paso, Carlos Madrazo había tenido muchas dificultades, a grado tal que Manuel Ávila Camacho le tiende una trampa política con tarjetas falsificadas de bracero con su firma y lo mantiene en la cárcel la mitad de su sexenio, es decir, de 1943 a 1946. Por eso, el ala derecha del PRI no simpatizaba con Madrazo debido a su ideología izquierdista, la cual
tuvo harto no solo a Manuel Ávila Camacho, sino a los presidentes que le siguieron. Eso sin contar con que varios gobernadores del PRI tampoco simpatizaban con Madrazo. Gobernadores del ala derecha, entre ellos el gobernador de Guanajuato, el licenciado Juan José Torres Landa, quien gobernó la entidad de 1961 a 1967, y el licenciado Leopoldo Sánchez Celis, quien gobernó durante el mismo tiempo a el estado de Sinaloa. Es así que debido a todas estas discrepancias, tanto con los gobernadores, con el ala conservadora del PRI y con el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, Carlos Madrazo decide que lo mejor es renunciar a la dirigencia del partido. Gracias a que a todas estas a todas estas zancas, a todos estos obstáculos, Carlos Madrazo no pudo cumplir su misión de democratizar al partido desde adentro y cortar el dedazo presidencial. Una vez que Carlos Madrazo renuncia a la presidencia del PRI el 22 de noviembre de 1965, su lugar es ocupado por el maleable y manejable Lauro Ortega, mientras que el licenciado Madrazo sigue con su labor política izquierdista, con su activismo social, y esta vez apoya el movimiento agrario, el cual exigía más celeridad en el reparto agrario, que se repartieran más tierras. Dicho movimiento fue apoyado por la escritora de izquierda Elena Garro, ex esposa del Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, lo cual le cuesta a doña Elena el ser perseguida por el gobierno federal, acusada de prestar su apoyo al político tabasqueño. Finalmente, Gustavo Díaz Ordaz, harto del activismo político de izquierda de Carlos Madrazo, le ordena al secretario de al jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropeza, que idee la manera de terminar de una vez por todas con el molesto político tabasqueño. Esto a pesar de tener una amistad muy profunda, pues hay que recordar que quien destapa o quien saca la candidatura de Gustavo Díaz Ordaz a la presidencia de la República de la tómbola de presidenciables del PRI es precisamente Carlos Madrazo como gobernador de Tabasco y como titular de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, o la CNOP, organismo inherente al PRI, que él funda en el año de 1943. Hay que destacar que quien le da la idea a Gustavo Díaz Ordaz de exterminar política y físicamente a Carlos Madrazo es el taimado secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, quien veía en don Carlos a un potencial y peligroso rival para suceder a Gustavo Díaz Ordaz en la presidencia de la República para el sexenio 1970-1976, cargo que Echeverría quería ocupar. Es por eso que él es quien le sugiere a Gustavo Díaz Ordaz la idea de acabar con Carlos Madrazo. Y no se descarta la hipótesis de que es el mismo Echeverría quien planea e idea el asesinato de Madrazo junto con Luis Gutiérrez Oropeza. Finalmente, el día del asesinato,
se lleva a cabo el domingo 4 de junio de 1969, fecha en la que Carlos Madrazo y su esposa Graciela Pintado Jiménez, a bordo de una aeronave perteneciente a la compañía de aviación mexicana o mexicana de aviación, esta aeronave era un Boeing modelo X-727, el vuelo era el 404 y lo abordan entre otros el matrimonio Madrazo Pintado y el famoso tenista conocido como el Pelón Osuna. Lo abordan como a las 7 de la mañana para finalmente despegar a las 8 horas. Sin embargo, al momento de despegar, el avión explota misteriosamente en las cercanías del Cerro del Fraile o del Pico del Fraile, ubicado en la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León. La explosión fue de tal magnitud que del licenciado Carlos Madrazo solo se pudo encontrar la mano izquierda en cuyo dedo portaba la argolla matrimonial. Al enterarse de esto, el gobierno federal da la versión oficial de que fue un accidente aéreo. Sin embargo, esta versión es desmentida o si no puesta en duda por los vecinos del lugar, quienes dicen que la explosión fue de tal magnitud y que se produjo mucho antes de que el avión se estrellara contra el cerro, es decir, explotó antes de llegar al cerro del Fraile. Esto siguió especulándose y más aún porque Carlos Madrazo Pintado, el hijo mayor de Carlos Madrazo Becerra, fue a hablar personalmente con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, a quien lo encara preguntándole si él mandó asesinar a su padre, a lo que Gustavo Díaz Ordaz contesta: ¿cómo crees que yo iba a mandar asesinar a tu padre si él era mi mejor amigo? Sin embargo, la hipótesis del asesinato se sigue manejando porque uno de los pocos sobrevivientes fue el piloto de la aeronave, quien declara que la aeronave en que viajaban fue saboteada, pero que sin embargo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz les ordenó callar a él y a su familia si no querían que el Ejecutivo Federal tomara represalias en su contra. Muy bien, amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi Facebook personal, Jesús Vázquez Trujillo, a través de mi correo electrónico jjvt1984 @outlook.com, a través de mi número de WhatsApp y Telegram 477-24-77-110, a través de mi canal de YouTube, Mitos y Novedades en la Historia de México. Y no se olviden de leerme todos los jueves y los viernes en la columna Mitos y Novedades en la Historia de México, publicada por los diarios digitales Verdades Guanajuato y La Otra Plana, con sede en Guanajuato Capital y Torreón, Coahuila, respectivamente, además de leerme cada día 15 en la revista Ellas and Steel Magazine, dependiente del gobierno del estado de Guanajuato, en la apartado guanajuatense, con mitos y novedades en la historia de México. Además de escuchar cada día 15 y cada día 30 el programa Con Todo Incluido, también transmitido y producido por esta revista, donde entrevistaremos a personas emprendedoras con alguna discapacidad.
Además, no se pierdan el programa Mitos y Novedades en la Historia de México, todos los días miércoles de 12 a 12:30 horas, transmitido por Facebook Live. Muchas gracias y hasta la próxima semana.